compartir pantalla con ustedes. Aquí les comparto de nuevo el enlace. Vamos a comenzar esta noche. Bueno, estábamos platicando la última vez. Disculpe, fíjese que no llega el enlace. ¿No llega el enlace? Sí, no está en el chat. ¿Ahora? No, Lick. Fíjese que ya lo mandé. Les voy a mandar a WhatsApp. ¿Sí? ¿Alguien no tiene el enlace a mano? ¿No lo han copiado? Es que no aparece en el chat, Lick. Les voy a mandar ahorita. Ahí lo puse en el chat, ya lo puse. Gracias. Entonces se los mando en... Ahorita se los mando. Ahorita se los mando. Bueno, la clase de hoy vamos a terminar de desarrollar el último contrato que teníamos nosotros pendiente de derechos de autor y derechos conexos, que es el contrato de fijación de obra. Este contrato pues es un contrato realmente muy importante. Ya lo vamos a explicar a continuación mientras les voy a mandar el enlace de asistencia. Ahí les va el enlace, ya lo pueden ver en el WhatsApp, ¿no? Ya, Lick. Un poco más fácil, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, este contrato es un contrato realmente pues, muy interesante. Lo que llama mucho la atención de este contrato es que no tiene una regulación tan amplia como los otros dos que hemos visto. Realmente me llamó mucho esa la atención. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Qué raro. Bueno. Les decía que, bueno, vamos a hablar ahora del contrato de fijación de obra, ¿verdad? Que es la siguiente figura que nosotros tenemos que explicar esta noche. Siguiente contrato. Bueno, este contrato, para que ustedes tengan una idea, se da cuando una persona individual o jurídica, que es una, por favor apaguen un micrófono que está abierto por ahí, una persona individual o jurídica, el autor de una obra autoriza a una persona individual o jurídica, la ley solo dice así. Esta es una persona que regularmente cuenta con una organización empresarial cuyo objetivo es crear obras audiovisuales o fonogramas para que sean reproducidos y distribuidos al público. Entendida es cuando nosotros venimos, nosotros un cantautor o alguna otra persona que realiza composiciones musicales o que interpreta composiciones musicales, entonces va a contratar a una organización empresarial en donde este empresario tiene, su objeto es que esas obras musicales sean fijadas en un soporte físico. Si es solo de auditivo, se llama fonograma, que eran esos discos CD que nosotros escuchábamos, que eran esos formatos de disco de acetato que ahorita se están volviendo a reproducir, que son clásicos, ¿verdad? O una obra audiovisual, que puede ser un videoclip que se escucha, se oye, ¿verdad? Para que eso sea reproducido y distribuido al público. Entonces, este contrato, a cambio de una remuneración, el autor, y se me olvidó consignar aquí, el derecho habiente va a ceder a un comerciante social o individual, a cambio de una retribución que puede incluir esta obra, la obra,
en una obra audiovisual o un fonograma para reproducción y distribución. Hoy en día existen unas formas realmente muy increíbles de poder comprar estos productos, porque antes estábamos acostumbrados a que íbamos nosotros a una tienda o un centro comercial y comprábamos un disco CD o comprábamos una película ahí. Sencillo. Hoy no. Hoy nosotros deseamos comprar una película o nosotros deseamos comprar, no estoy hablando de comprar, no estoy hablando de una aplicación como Netflix que usted paga mensualmente para ver películas. Si yo deseo ahorita una película, quiero comprar una película, me puedo meter al portal de Apple o los que tienen Android se meten al portal de ahí y compran la película. Y hay aplicaciones también en donde ustedes pueden comprar discos, ¿verdad? Pagan, compran un disco. Ya no necesitan físicamente ir a la tienda, ¿verdad? Ya no necesitan físicamente ir a la tienda, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente pues, solo utilizan la aplicación y ahí pueden comprar directamente el fonograma o la obra audiovisual. Y aquí pues ya se define estas definiciones las habíamos visto en la vez anterior. Dice obra audiovisual, dice es toda creación que está expresada mediante imágenes asociadas con sonido o sin sonido, ¿verdad? Eh, que está destinada a ser mostrada, reproducida a través de aparatos especiales que permiten la difusión de ese tipo de obra audiovisual, donde se pueden escuchar sonidos y pues, se pueden ver imágenes, ¿verdad? Independientemente del soporte material que la contiene. Eso es lo que define la ley. Como habíamos dicho, estamos acostumbrados a un disco CD, pero hoy nosotros queremos tener un disco de algún autor, de algún músico, de algún intérprete, de algún cantautor o una película y nosotros nos metemos a un portal y la compramos. Vamos también a la tienda físicamente y podemos comprar un CD donde está la película o donde está un videoclip, ¿verdad? El fonograma pues es la fijación que se hace de una obra sonora, una melodía, por ejemplo, una canción, por decirlo así vulgarmente, para que ésta sea fijada en un soporte físico que permita, a través de su ejecución mediante un aparato especial, pues escuchar pues, realmente los sonidos, prácticamente escuchar una melodía o una canción. Eso pues sin importar el método de fijación que se utiliza ni el método que se utiliza para reproducirlo, ¿verdad? O sea, como eso se lo define así la ley porque esto va avanzando, ¿verdad? Va avanzando realmente a velocidad realmente inusitada esto de la, de la tecnología, ¿verdad? Esto realmente es impresionante, ¿verdad? Es impresionante que usted pues a veces paga ya por descargar la película y tenerla en una nube para poderla ver o tenerla el fonograma, ¿verdad? Sin tenerlo físicamente. Pues también se puede tener físicamente, pero hoy la tecnología va mucho más. O sea, dígame, ¿quién va a ir a comprar un disco hoy? Usted paga Apple Music, o paga Deezer, o paga Spotify, y que son aplicaciones donde usted paga unos 5 o 6 dólares, creo yo, al mes, y usted puede escuchar todas esas canciones. O otras aplicaciones donde usted puede comprar, si usted quiere tener el disco y lo quiere conservar para todo, lo compra 4, 5, 6, 7, 19 dólares y lo tiene en su poder sin necesidad de ir físicamente a la tienda. ¿Cuáles son los elementos subjetivos de este contrato? Es el autor. Y el reproductor, bueno, el autor, pero también tenemos que hablar aquí que el derechohabiente también puede hacerlo. El derechohabiente también puede ser un elemento subjetivo de este contrato. Y el reproductor, que va a ser una persona individual o jurídica que tiene una organización empresarial cuyo objetivo es dedicarse a producir elementos materiales que permitan la difusión de estas obras audiovisuales o de esas obras de tipo sonoro, ¿verdad? Dentro de los elementos materiales tenemos básicamente la obra en sí, la obra ya sin estar en el soporte físico, la obra ya estando en el soporte físico, en el fonograma o obra audiovisual, y la retribución que va a recibir el autor, la retribución también que va a tener el reproductor por reproducir esa obra y por expenderla al público, ¿verdad? Entonces, los elementos formales, pues la ley
No establece ninguna forma, estamos en cuanto a la libertad de forma mercantil, pero insinúa el artículo 74 que por lo menos debe obrar por escrito. De las características de este contrato, pues es un contrato consensual, solo basta que los sujetos se pongan de acuerdo en forma cómo reproducir la obra y cómo expenderla al público y las ganancias que van a tener cada quien para que quede perfecto. El contrato es bilateral porque interviene tanto el autor o derechohabiente y también el reproductor. O con eso, aparte del autor, también puede haber un derechohabiente, así como en los contratos anteriores. Aquí se nos fue eso. Es un contrato oneroso. ¿Por qué? Porque es un contrato en donde pueden haber provechos y ganancias recíprocos, pero también pueden haber pérdidas, ¿no? Eso se refiere a lo oneroso. Es un contrato principal porque subsiste por sí solo, no necesita de otro ulterior contrato o otra figura contractual para poder hacer la vida jurídica y cobrar por los efectos jurídicos. Este tracto sucesivo porque las obras que se van a vender no va a ser solo una en un tracto único, en un solo precio, en un solo momento, sino que las obras se van a expender por un montón de tiempo, un plazo determinado, y se expenden, se expiden, se distribuyen al público muchas obras, ¿verdad? A tal punto que el que más venda, pues hay hasta discos de platino, discos de oro, etcétera, un montón de premios, ¿verdad? Es un contrato típico mercantil. ¿Por qué es típico mercantil? Porque está regulado en la ley. Está regulado en la ley y al mismo tiempo, pues la ley también le ha designado un nombre, ¿verdad? Vamos a definir esto después, pero ahora vamos a buscar el fundamento, vamos a buscar este contrato. Bueno, vamos a ver el fundamento legal de este contrato. Artículo 101 dice: el contrato de fijación de obra, el autor autoriza a una persona natural o jurídica. Cuando hablamos de una persona natural, estamos hablando de una persona física, de un ser humano, y cuando hablamos de una persona jurídica, estamos hablando de una sociedad mercantil, ¿verdad? Por el contrato de fijación de obra, el autor autoriza a una persona natural o jurídica a incluirlo en una obra audiovisual o fonograma para su reproducción y distribución a cambio de una remuneración previamente acordada. Sí, este artículo sí, perdone. Este artículo sí establece de forma concreta, taxativa, expresa, que es el autor. Entonces no podemos incluir al derechohabiente. Disculpen ustedes ese error que se cometió. Entonces es el autor. Entonces, por el contrato de fijación de obra, el autor va a autorizar, va a permitir que una persona natural o jurídica pueda incluir su obra en una obra audiovisual o fonograma para su reproducción y distribución a cambio de una remuneración previamente acordada. Y aquí dice: salvo pacto en contrario, la remuneración del autor estará en proporción al valor de los ejemplares vendidos y será pagada al autor en liquidaciones semestrales a partir de la fecha inicial de la circulación. Para tal efecto, el productor deberá llevar un sistema de contabilidad que permita la comprobación de la cantidad de copias producidas y vendidas. Entonces, él tiene derecho a una remuneración que va a ser en proporción a los ejemplares vendidos. Aquí no establece cuánto va a ser lo que va a ganar el autor, no establece tanto cuánto es lo que va a vender el reproductor. Ahí esa es una cuestión eminentemente privada, ¿verdad? El derecho de privacidad e intimidad personal de estos sujetos. Pues lógicamente que tendrá que haber lucro por parte de los dos, porque ese es un negocio realmente rentable. Los artistas, pues, miren, pues personas que tienen mucho dinero, son millonarios. Pues la obra se va a pagar, se va a liquidar, aquí dice semestralmente, ¿verdad? Así que cada 6 meses, pero igual me imagino que se pueden pactar plazos más cortos
por el principio de autonomía de la voluntad. Aquí dice el autor o sus representantes, que van a ser sus mandatarios, personas que les haya conferido, puede tener alguna persona que lo represente, como el manager, etcétera. Dice, el autor o sus representantes, así como el productor, podrán conjuntas separadamente iniciar las acciones legales correspondientes por la utilización ilícita de las obras audiovisuales y fonogramas. Aquí es donde tenemos que hablar de la piratería. Y aquí, pues, la piratería castigaba mucho a los autores. Hay algunos tipos penales en materia de derechos de autor y derechos conexos. Y eso está castigado por la ley, ¿verdad? Eso de la piratería, eso no se permite. Si tienen alguna duda de este contrato. No, Lee. ¿Seguro? Bueno, entonces vamos a pasar a analizar ya nuestro siguiente contrato. Vamos a analizar ahora el contrato de seguro. Bueno. Vamos a hablar del contrato de seguro. Entonces, el contrato de seguro es un contrato por el cual una persona se obliga mediante cierta retribución a comprometerse a entregar a otra una suma fijada o indemnizarle por los daños sufridos en el caso que ocurra determinado riesgo que está previsto en el contrato que se realice. Regularmente este es un contrato en donde en este contrato intervienen varios elementos subjetivos que nosotros vamos a conocer. En este caso, la persona que se obliga mediante una retribución a entregar una suma de dinero a indemnizarla es una sociedad anónima especial que se llama asegurador, quien va a realizar el contrato directamente con una persona que le interesa trasladar un riesgo, que es la persona del asegurado. Este riesgo lo va a trasladar a la aseguradora, va a contratar por sí mismo o por interpósita persona a través de un solicitante, y hay un cuarto elemento subjetivo personal que es el beneficiario, que es el sujeto al cual se le va a indemnizar, ¿sí? O se le va a reparar un bien, ¿sí? O se va a restituir un bien o cosa, en el caso de que los riesgos ocurran. El riesgo básicamente es la eventualidad de todo caso fortuito previsto en la póliza. Eso lo vamos a ver nosotros ya ahorita, vamos a ver algunas definiciones de esto. Y básicamente los seguros tienen coberturas, que son los riesgos que ellos van a cubrir, ¿verdad? Suponiendo que hablamos de un vehículo, pues hay bastantes coberturas, que son los riesgos que nosotros vamos a trasladar al asegurador. Pero antes de eso vamos a seguir entrando en materia para analizar esos términos un poquito ya más adelante en esta misma noche. Antes de eso vamos a establecer cuáles son las características de este contrato. Este es un contrato principal. El contrato subsiste por sí solo, no necesita de otra figura contractual, de cualquier otro acto o contrato para poder surtir efectos jurídicos. Hacer a la vida jurídica. Es un contrato típicamente mercantil. ¿Por qué? Porque está regulado, está tipificado específicamente en el Código de Comercio. Está regulado de forma expresa ahí. Es un contrato bilateral porque este contrato intervienen dos personas. Básicamente, la empresa aseguradora o asegurador y el asegurado. Eso no se contrata. Puede intervenir también un solicitante por cuenta del asegurado que obliga directamente al asegurado. Pero la otra parte, la primera parte es la aseguradora y la otra puede estar el asegurado
que puede contratar, que puede también ser un solicitante, o el solicitante puede ser una persona independiente del asegurado. El asegurado es el que está interesado en la trasladación del riesgo. ¿A quién se lo va a trasladar? A un beneficiario. ¿Sí? Ya vamos a ir explicando eso de una forma más amplia. El contrato es consensual porque el contrato queda perfecto con el consentimiento. O sea, no se necesita que se pague la prima, que es la retribución o precio del seguro, para que este contrato pues comience a surtir los efectos jurídicos. Nosotros analizamos el artículo 882, pues que nos clarifica esto de la consensualidad. Dice perfeccionamiento del contrato, dice. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador, sin que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza o de un documento equivalente. Ustedes necesitan un seguro de vehículos, por ejemplo. Ustedes contratan el seguro y no necesitan que ustedes paguen la primera prima para que ya tengan cobertura en lo que ustedes van al banco o se toman un par de días sin hacer una transferencia para que ya el seguro esté vigente. Entonces, aquí lo establece ese artículo, es un contrato evidentemente consensual. Y es un contrato oneroso porque aquí hay dos prestaciones. Se va a pagar la retribución o precio de este contrato de seguro se llama prima. Lo que se paga, lo que se le paga al asegurador para tener derecho a esas coberturas se llama prima. La prima es la retribución o precio del seguro. Y a cambio de eso, pues el asegurador, la empresa aseguradora, la entidad aseguradora, pues está obligada a indemnizar cuando esos riesgos se conviertan en siniestros, que es la ocurrencia del riesgo asegurado, cuando ocurre el incendio, cuando ocurre la muerte, cuando ocurre el robo, cuando ocurre el accidente de tránsito, cuando ocurre el deceso de una persona. Entonces ahí van a entrar a cubrir, que van a cubrir a pagar la indemnización que se previó en la póliza. Por ejemplo, yo se le ve una póliza en donde yo tengo, pues aseguro pues a mi esposa y a mi hijo. Cuando yo muera, yo me muero, entonces cuando yo muera, les van a entregar a ellos una cantidad de dinero en calidad de beneficiario. Entonces por eso es que el contrato es oneroso. Es un contrato aleatorio porque las prestaciones se presumen, o sea, dependen de un acontecimiento futuro incierto, que es el riesgo, que es que es el siniestro, que es la ocurrencia del riesgo asegurado. Ya más adelante vamos nosotros a definir ese tipo de conceptos, los tenemos en el artículo en el artículo 875. Ya vamos a entrar a definir esas figuras. Pues decía que es un contrato aleatorio porque se paga una prima, pero la indemnización depende de un acontecimiento futuro incierto, que es que es el siniestro, que es la ocurrencia del riesgo asegurado, ¿verdad? Si quieren de una vez salgamos de dudas, artículo 875 dice riesgo, de la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Entonces, eso es lo que se asegura, que trasladamos el riesgo que yo me pueda enfermar, el riesgo que yo me pueda morir, el riesgo de que pueda ser objeto de un robo, el riesgo de que me choque en un vehículo, el riesgo de que yo atropelle a alguna persona y produzca su deceso. Esos son riesgos, es lo que vamos a trasladar al asegurador. Cuando ese riesgo se materializa en el mundo fenoménico exterior, es decir, ocurre el deceso de esa persona que aseguró su vida, ocurre el accidente de tránsito, ocurre el saqueo de una casa y hay un robo, o me roban un bien que tengo asegurado como un celular, eso se llama siniestro. Cuando ocurre el riesgo, se llama siniestro. Artículo 875, 875, numeral 7, numeral 7, dice siniestro, la ocurrencia del riesgo asegurado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a trasladar al asegurador? Le vamos a trasladar riesgos, para que cuando esos riesgos se asuman, él nos indemnice. ¿Sí? O nos repare, nos dé otro carro, por ejemplo. Nos robaron el carro, que nos dé otro. Qué bueno, ¿verdad? Este tracto sucesivo porque, o sea, la vigencia del seguro no es solo para un momento.
usted cuando inicia el contrato, regularmente los contratos de seguro son por un año, regularmente. Entonces se paga a usted, ya tiene la cobertura por un año, pero es que es de trato sucesivo porque en ese año pueden ocurrir muchas eventualidades previstas en la póliza. Los riesgos que trasladamos al asegurador pueden convertirse en siniestros y entonces ya se debe de pagar la indemnización o reponer el bien, o reparar el bien, restituirlo. Es un contrato por adhesión. Este contrato es un contrato por adhesión. La póliza es el elemento formal de este contrato. Son contratos que vienen pre-redactados con mucha antelación de tiempo. Vienen pre-redactados con mucha antelación de tiempo. Y son contratos por adhesión porque las pólizas, nosotros vamos a llenar un formulario. Vamos a llenar un formulario que nosotros no podemos discutir las estipulaciones de ese formulario. Entonces, por eso es un contrato por adhesión, un contrato tipo también, ¿verdad? Porque nosotros, si nosotros no aceptamos las condiciones del seguro, el seguro no nos va a cubrir, no nos va a entrar a cubrir. Si nosotros no aceptamos. Por eso, a veces hay varios planes, ¿verdad? Varios planes de seguro de vida, varios planes de seguro de vehículos, varios planes de seguros médicos, etcétera. Y nosotros tenemos que escoger el que se ajuste a nuestro presupuesto, el que podamos pagar y el que tengamos una cobertura que sea la más aceptable posible. La cobertura de los riesgos que nosotros estamos trasladando al asegurador. Entonces, es un contrato por adhesión porque nos van a proporcionar un formulario en donde nosotros regularmente tenemos que llenarlo. Y ese formulario regularmente tiene un cuestionario en donde hay ciertos datos que nosotros estamos declarando al asegurador. Cuando nosotros contratamos un seguro, pues hay un cuestionario. Entonces es un contrato por adhesión, es un contrato tipo, porque vienen formularios redactados, estandarizados de una misma forma, que no podemos discutir las estipulaciones, y entonces firmamos el contrato, y una vez que esté firmado, pues entonces ya no se extiende en una póliza, ¿verdad? Que es donde obran los elementos de este contrato. Pero esto que estábamos hablando de este formulario, el cuestionario que debemos llenar, el formulario que viene escrito, está en el artículo 840. Dice, el solicitante estará obligado a declarar por escrito al asegurador, de acuerdo con el cuestionario respectivo, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo. Es un seguro de vida, entonces ahí tenemos que, si nos preguntan si padecemos del corazón, sí. Si tuvimos alguna cirugía de corazón abierto, pues sí. Tuvimos alguna cirugía de cerebro, pues sí. Sufrimos de hepatitis, pues sí, ¿verdad? O sea, tenemos que decirle todo porque si nosotros somos reticentes en estas declaraciones, el seguro, si descubre que le estamos mintiendo, lo que suceda es que perdamos las primas que estamos pagando y el contrato quede sin efecto porque nosotros estamos actuando fraudulentamente. Dice, el solicitante estará obligado a declarar por escrito al asegurador, de acuerdo con el cuestionario respectivo, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo, en cuanto pueden influir en la celebración del contrato, tales como los conozca o deba conocer al momento de la solicitud. Bueno, el seguro pues es un contrato muy antiguo, tiene su origen en la antigua Grecia, lo que era el préstamo a la gruesa aventura, perdón, en la Edad Media, perdón, no era en Grecia, era en la Edad Media, sobre todo en países como España, como Francia, como Italia, como Inglaterra, como Portugal, como Holanda, que eran países que estaban descubriendo y Francia también, que eran países que estaban descubriendo nuevas rutas comerciales hacia las Indias, y por ir a las Indias llegaron a América. Colón descubrió América, y entonces en esa época pues la gente quería venir a América, porque sabían que aquí pues, era un territorio nuevo, territorio fértil, aquí habían tierras, y se incentivaba a que las personas vinieran acá. Realmente creo que hay que destacar muy claramente que esa época es una época muy oscura, cuando vinieron los españoles, sobre todo a Mesoamérica, México, Guatemala, Centroamérica, Colombia, Perú, todos los demás por abajo, Mesoamérica se le llama esa sección, cuando los ingleses llegaron a Estados Unidos, cuando los franceses llegaron a Canadá. Se puede recordar esa época como una de las épocas más oscuras. Sometieron a los americanos a esclavitud. Podemos recordar esa época, si se recuerda se condena mucho lo de la política
antisemitista de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, también esta época debe ser, pues también una época que debe ser condenada, porque realmente nuestros mayas, que los pocos que habían ya acá, y los incas y todos ellos, aztecas, olmecas, toda esta gente, todos estos americanos, pues fueron sometidos a trabajos forzados, a la esclavitud, con tal de instaurarnos una religión, instaurarnos un montón de cosas. Entonces creo que esta época era una época eran auténticos campos de concentración y sometimiento y la esclavitud y la violación de derechos fundamentales de los americanos, creo que era realmente destacado. Y algo condenable es que realmente depredaron la cultura americana, sobre todo en Mesoamérica, los españoles destruyeron un montón de monumentos mayas, perdón, destruyeron un montón de bibliografía de maya, muy importante. Solo sobrevivieron 3 códices, el Código de Madrid, de París y de Dresden, que eso ha permitido de alguna forma descifrar la escritura maya y lo que describían esas escrituras, pues realmente es algo triste esto, ¿verdad? Pero bueno, en esa época que trataban de descubrir América, por descubrir las Indias llegaron a América, entonces había un acreedor que realizaba un préstamo, que le hacía un préstamo a un capitán de un buque mercante, para que este sujeto se echara al alta mar y que cuando él regresara de su viaje de América, pues entonces viniera y pagara el crédito, los intereses que se le habían concedido. Esto era algo, hacerse al alta mar y regresar, pues era un poco riesgoso porque la gente a veces se encantaba con América y se quedaba en América, eh, y eso pues significaba un riesgo, eso iba implicado un riesgo, ¿verdad? El riesgo de que el acreedor perdiera el dinero que había otorgado en préstamo. Entonces de ahí su semejanza al contrato de seguro, ¿verdad? Recordando un poquito, pues, que el riesgo es toda eventualidad prevista en la póliza que pueda ocasionar un caso fortuito que está previsto en la póliza. Reiteramos el artículo 865, numeral cardinal, sí dice riesgo, la eventualidad de todo caso fortuito que puede provocar la pérdida prevista en la póliza. Y reiteramos la muerte de una persona. Es un seguro de vida que se está asegurando la vida de un sujeto, la vida. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? La vida, que puede ocurrir la muerte. Si nosotros estamos asegurando un vehículo, pues contra varias coberturas, por ejemplo, contra accidentes, contra la indemnización por daños ocurridos a la propiedad ajena, con daños ocurridos a los transeúntes, a las vidas de las personas, a las vidas de los reponedores. Hay varios riesgos que se van incluyendo en la póliza. Entonces, ese es el antecedente más próximo, ¿verdad? El contrato de seguro. Dentro de los elementos subjetivos o personales, pues básicamente tenemos al asegurador, que el asegurador, pues es una persona jurídica, básicamente es una sociedad anónima, que está organizada al tenor de la ley guatemalteca y al tenor también de la ley de actividad aseguradora, ¿sí? Y que se encuentra autorizada para dedicarse al negocio del seguro, ¿sí? Entonces, esta sociedad anónima forma parte de un grupo financiero, de bancos y grupos financieros, regularmente algunas veces tienen una aseguradora dentro del grupo, y es una sociedad anónima especial que ha sido fundada de conformidad con el Código de Comercio de esa ley especial, ¿verdad? Su función es dedicarse de forma habitual a contratar como asegurador en los contratos de seguro para poder trasladarle los riesgos por parte del solicitante o el asegurado o el asegurador, y que éste pueda, pues, en un momento determinado, al trasladarle los riesgos, indemnizar a la persona del beneficiario o reparar el patrimonio en el caso que esto sea factible. El solicitante es la persona que en forma directa contrata el seguro. Y el solicitante puede ser la misma persona del asegurado y el beneficiario. Puede ser personas distintas, ¿no? Puedo venir yo como solicitante solicitar un contrato de seguro a favor de mi señora, mi esposa, donde ella va a ser la asegurada, y entonces ella lo que va a trasladar es un seguro de vida, su riesgo de su vida, y el beneficiario va a ser mi hijo, mi chico, ¿sí? Así lo podemos conseguir, para poner un ejemplo más tangible y más concreto. Yo como solicitante también puedo venir y contratar un seguro de vehículos a favor de algún pariente mío, y él como asegurado
va a ser el mismo beneficiario porque es la persona que pilotea el vehículo y va a asegurar su vida, va a asegurar el vehículo, va a asegurar el patrimonio civil de terceros, la vida de transeúnte, la vida de peatones, etcétera, ¿verdad? También tenemos dentro de los elementos personales al asegurado, que es la persona que va a trasladar el riesgo. La persona que va a trasladar. El solicitante puede ser el interesado en contratar, y contrata con la aseguradora para que el asegurado le traslade su riesgo, y puede ser la persona, beneficiario, es la persona que se va a beneficiar con la indemnización. Cuando se realiza el riesgo y se convierte en siniestro, que es la ocurrencia del riesgo asegurado, artículo 875, número séptimo, entonces esta persona se va a beneficiar con el importe de indemnización que establece la póliza, o en su caso con la reparación del elemento material, de la cosa bien que está asegurando. Pues ya lo veníamos anunciando, que el riesgo, como es la eventualidad de todo caso fortuito que puede provocar la pérdida prevista en la póliza. Ya lo habíamos dicho, la vida, el patrimonio, etcétera, ¿verdad? La prima es la retribución o precio del seguro, que es la cantidad que el tomador del seguro, el asegurado, va a pagar al asegurador con carácter de contraprestación a la eventual obligación de este, que es pagar la suma asegurada cuando ocurre el siniestro, pues la indemnización, básicamente. Vamos a analizar un poquito el artículo 874, que creo que no lo hemos todavía leído. Pero dice, por el contrato de seguro, dice, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato, y el asegurado o tomador del seguro se obliga a pagar la prima correspondiente. La atribución o precio del contrato de seguro se llama prima. Dice definiciones. Para los efectos de este código se considera asegurador a la sociedad mercantil autorizada legalmente para operar seguros que asume los riesgos especificados en el contrato de seguro. Lo que el asegurado le va a trasladar al asegurador son riesgos. Solicitante. La persona que contrata el seguro por cuenta propia o por la de un tercero determinable y que traslada los riesgos al asegurador. Asegurado. La persona interesada en la traslación de los riesgos. Beneficiario. La persona que ha de percibir en caso de siniestro el producto del seguro, que es la indemnización o la restitución del bien mueble o inmueble que fue asegurado. Prima, la retribución o precio del seguro, es lo que nosotros vamos a pagar para tener derecho a las coberturas. Dice riesgo, dice, es la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Siniestro, dice, es la ocurrencia del riesgo asegurado. Dice, una misma persona puede, lo que veníamos diciendo, una misma persona puede reunir las calidades de solicitante, asegurado y beneficiario. Yo puedo ir ahorita al seguro y contratar un seguro, un seguro médico. Yo soy el solicitante, yo voy, lleno la solicitud, lleno el cuestionario. Yo también al mismo tiempo estoy siendo asegurado porque estoy trasladando mi salud, como es un seguro de gastos médicos, a la aseguradora, y en caso de que yo me enferme, pues yo voy a ser el beneficiario porque voy a tener acceso a poder utilizar los hospitales de la red del seguro, ¿verdad? Básicamente. En el caso de que sea un vehículo, ¿verdad? Yo soy el solicitante, yo soy el asegurado porque soy el dueño del vehículo, y entonces el momento de que me roben el vehículo o lo choquen, pues el que van a indemnizar va a ser a mí en calidad de beneficiario, ¿verdad? Porque también voy a ser beneficiario. No sé si tienen alguna duda con esos conceptos ahorita. Dice, sí, perdón, solo vamos a terminar de leer esto. Dice, siniestro, es la ocurrencia del riesgo asegurado. Cuando ocurre la muerte, cuando ocurre el incendio, el robo, etcétera. Dice, una misma persona puede reunir las calidades de solicitante, asegurado y beneficiario. Dice, los hechos ciertos o los físicamente imposibles no constituyen riesgo y no pueden ser objeto de contrato de seguro salvo la muerte. O sea, los hechos que son ciertos. O sea, si una persona tiene cáncer, a esa persona no la van a asegurar. ¿Sí? No la pueden asegurar. Jamás la van a asegurar. ¿Sí? Es un hecho que es cierto. Yo no podría asegurar, por ejemplo, hecho cierto de la muerte, ¿verdad? O si se sabe que estoy desahuciado, no va a cubrir la aseguradora, ni gastos médicos, ni gastos, o sea, no me va a cubrir ni mi salud, ni mi vida en caso de que yo me muera.
Al mismo tiempo, los hechos físicamente imposibles, como que nosotros vengamos y contratemos un seguro, y vamos a asegurar nosotros, por ejemplo, nuestro vehículo, y le vamos a contratar a la aseguradora de que vamos a asegurar nuestro vehículo, que nosotros lo tengamos aparcado en la calle, y cuando pasa un elefante rosa, le pase encima un elefante rosa, y venga acompañado de tres leones, ¿verdad? Y que le pasen encima también. Eso no lo, es algo imposible, ¿verdad? Es algo imposible. Son hechos físicamente imposibles, que esos hechos nunca se van a materializar. Bueno, entonces ya habiendo explicado eso, ya antes de explicar los principios de la prima, me gustaría preguntar si ustedes en estos momentos es importante que en estos momentos tengamos nosotros la noción, el conocimiento de haber entendido estos elementos personales, estos elementos subjetivos, estas definiciones del contrato de seguro, y tengamos una noción en estos momentos de cómo opera un contrato de seguro. ¿Sí? A menos de que ustedes tengan... Buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si no escuché, pero a mí me quedó la duda que cuánto tiempo tiene que tener uno con el contrato de seguro para poder, por ejemplo, si adquirió el contrato de seguro y lleva 3 meses con él y pasa algún, no sé, accidente y lo pide, o cuántos meses tiene para pedirlo. Pues mire, depende de qué contrato de seguro estemos hablando, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando Por de... ejemplo, de un auto, Eso es inmediato, de un vehículo, eso es inmediato. A partir de ese que... aunque lleve 3 meses pagándolo. Es que la aseguradora le va a cubrir, no importa que usted le pague las pólizas. Sí, le va a cubrir Bueno, tiempo, le va a cubrir ya, gracias, Lick. inmediatamente. Ahora, por ejemplo, cuando son seguros de gastos médicos, el seguro de gastos médicos no le va a cubrir a usted en todo el primer año. Muchos no cubren los primeros 6 meses, otros no le cubren el primer año. ¿Sí? Le cubren hasta después de tener un año. El seguro, por ejemplo, de vida también, ese sí le entra a cubrir inmediatamente, pero no le va a cubrir los primeros 3 o 4, los primeros 2 meses. Cubre a partir de los 4 o 5 meses. ¿Sí? Dependiendo del contrato de seguro en el que estemos. Dependiendo de lo que estemos. Está bien, Lick, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, pregunten. Yo no creo que todo esté claro. Si yo les pongo a preguntar ahorita qué es el riesgo, qué es eso, ustedes no me lo van a responder. Entonces pregunten. No puede ser posible que todo se sepa ya en estos momentos cuando apenas estamos explicando una figura que realmente es muy importante. Bueno, entonces nos vemos en el privado. Espero que ahí sepan. Bueno, vamos a explicar nosotros los elementos, los principios de la prima, ¿verdad? Recordemos que de conformidad con el artículo 875, la prima es la retribución o precio del seguro, lo que nosotros pagamos, el asegurador, para que nosotros tengamos derecho a las coberturas y a los riesgos que estamos hablando. Hay un principio que se llama principio de predeterminación. El precio, la retribución o precio del seguro de la prima, pues es un valor que no está sujeto a discusión. Es un valor que ya está predeterminado desde antes que nosotros ya contratamos la póliza, ya está predeterminado. Si nosotros no podemos pagar la prima, hay varios planes, por ejemplo, hay varios seguros de vida, varios seguros, varias categorías de seguros de vehículos, varias categorías de seguros de gastos médicos que pueden cubrir a nivel local, que pueden cubrir a nivel centroamericano, que cubren a nivel americano, a nivel universal, ¿verdad? Dependiendo. Entonces la prima ya está preestablecida. Cuando nosotros vayamos, y se acuerdan que esos contratos son tipo y por adhesión, ahí no podemos discutir que nos bajen la prima o que nos la aumenten. Simple y sencillamente, si no, hay que buscar un plan o una aseguradora que tenga un plan que sea de acuerdo a nuestra bolsa. El principio de pago anticipado, ¿verdad? La prima debe pagarse al momento de celebrar el contrato. El principio de individualidad, que considera que la prima es única e indivisible, no obstante, permita el pago periódico, ¿verdad? No obstante, se permite el pago. Por ejemplo, hay algunos seguros que se pagan mensualmente, otros que se pagan anualmente, otros semestralmente, etcétera. La póliza.
La póliza básicamente es el elemento formal del contrato de seguro, el elemento formal que contiene todas las estipulaciones del contrato de seguro. Es un documento que contiene todas las estipulaciones de este contrato como contrato de adhesión. Y el artículo 887 va a regular lo que es la póliza. Y dice, el asegurador está obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener al asegurador, que es la empresa aseguradora, ¿no? El asegurador estará obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener, y dice sí, el lugar y fecha en que se emita. Los nombres y domicilio del asegurador y asegurado, la expresión en su caso de que el seguro se contrata por cuenta de tercero. La designación de la persona o de la cosa asegurada. La naturaleza de los riesgos cubiertos. El plazo de vigencia del contrato con indicación en qué momento se inicia y aquel en que termina. La suma asegurada. La prima o cuota del seguro y su forma de pago. Las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. La firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión o reproducción. Dice, los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual correspondan. Y las renovaciones, además del periodo de ampliación de la vigencia del contrato original. Bueno, vamos a analizar un poquito la ley. Este contrato realmente es bastante extenso, pero es importante analizarlo con mucha cautela. Dice carácter imperativo. Dice, artículo 876. Dice, todas las disposiciones de este capítulo tendrán carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que se admitan expresamente pacto contrario. O sea que imperativo quiere decir que son disposiciones que son obligatorias para el asegurado. El asegurado es la persona interesada en la relación del riesgo. Dice aseguradores. Solo las sociedades mercantiles que hayan obtenido la autorización respectiva podrán actuar como aseguradores. ¿Sí? Y son sociedades anónimas. La ley de actividad aseguradora establece que son sociedades anónimas. Dice, solo las sociedades mercantiles que hayan obtenido la autorización respectiva. ¿La autorización de quién? Según la ley de actividad aseguradora necesitan la autorización de la superintendencia de bancos, ¿no? Para poder, necesitan dictamen favorable para poder constituirse. Entonces, todas las disposiciones de este capítulo tendrán carácter mercantil. Solo las sociedades mercantiles que hayan obtenido la autorización respectiva podrán actuar como aseguradoras. Es decir, tiene que tener autorización de la Junta Monetaria y también tiene que inscribirse en el registro mercantil. Dice, quien sin estar que sin estar debidamente autorizado asumiere de hecho la función de asegurador, deberá devolver las primas que hubiere percibido y resarcir los daños y perjuicios que hubiera ocasionado a su contraparte. O sea, quien sin ser asegurador asegura que es asegurador y recibe primas, pues él debe devolver las primas y pues resarcir los daños y perjuicios que... El artículo 92 del decreto 25-2010, ley de la actividad aseguradora, regula el delito de intermediación de seguros. Y ese delito que tiene relación con lo que estamos analizando, dice, comete delito de intermediación de seguros, dice, toda persona individual o jurídica, dice, nacional o extranjera, que venda o coloca contratos de seguros en Guatemala, de aseguradoras no autorizadas para operar en el país. El responsable de este delito será sancionado con una prisión de 1 a 3 años, una multa de 5,000, ni con una multa no menor de 5,000, ni mayor de 50,000 unidades de multa, la cual también será impuesta por el tribunal competente del orden penal. El artículo 93 dice, delito de colocación de venta ilícita de seguros, dice, comete delito de colocación de venta ilícita de seguros toda persona nacional o extranjera que por sí misma o a través de otras coloque o vende seguros en territorio guatemalteco sin estar autorizada para actuar como aseguradora en el país.
independientemente de la forma jurídica de formalización, el nombre de denominación que se le dé a la negociación o transferencia del riesgo asegurable, de la instrumentación del registro contable. Los responsables de este delito serán sancionados con prisión de 5 a 10 años, inconmutables, imagínense, y con multa de 10.000 a 11.000 unidades de multa, la cual también será impuesta al tribunal competente por el orden penal. Bueno, dice el artículo 878. ¿Cuándo obliga la solicitud? La solicitud para celebrar un contrato de seguro solo obligará a quien la haga si contiene las condiciones generales del seguro. ¿Y cuáles son las condiciones generales? Las que están en el artículo 887. De prórrogas. Se consideran aceptadas las solicitudes de prorrogar o modificar un contrato de seguro o restablecer uno suspendido si el asegurador no las rechaza dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud. O sea, cuando se prorroga un contrato o se va a modificar un contrato de seguro o restablecer uno suspendido, si el asegurador no rechaza en los 15 días, se tiene por continuado, por prorrogado o por modificado el contrato. Este precepto no se aplica a las solicitudes de aumentar la suma asegurada, en ningún caso en el seguro de personas. Cuando se trate de aumentar la suma asegurada no aplica esto y tampoco cuando sean seguros de personas. Dice declaración. El solicitante estará obligado a declarar por escrito. Eso lo habíamos visto, eso ya lo vimos. Analicemos el 881, dice declaración de representante. Si el contrato se solicita por un representante o por quien actúa en interés de un tercero, ¿sí? Un mandatario, ¿verdad? Deberá declarar tanto los hechos importantes que sean o deban ser conocidos por el solicitante, como los que sean o deban ser conocidos por el solicitante, por aquel por cuya cuenta se contrata. Perfeccionamiento del contrato de seguro. Dice, el contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador sin que pueda supeditarse su vigencia el pago de la prima inicial o la entrega de la póliza o de un documento que equivale. O sea que el seguro comienza a surgir sin necesidad de que se pague la prima inicial, ¿verdad? Comienza a cubrir. Seguro por cuenta de otro. El seguro puede contratarse por cuenta de otro, con designación de la persona del tercero asegurado o sin ella. Eso lo habíamos explicado en su oportunidad. Dice ratificación. Si el solicitante contrata el seguro en nombre ajeno, sin tener poder para ello, el seguro obliga al asegurador y al asegurado puede ratificar el contrato aún en fecha posterior al siniestro. O sea, se necesita, en este caso, cuando un tercero contrata por cuenta del asegurado, y esta disposición insinúa que tiene que haber una ratificación posterior del asegurado. Dice, los derechos derivados del contrato corresponden al asegurado y al solicitante, aun cuando estén en posesión de la póliza. Dice, los derechos derivados del contrato de seguro, corresponden al asegurado y el solicitante, aun cuando estén en posesión de la póliza, no pueden hacerlos valer sin el consentimiento del asegurado. El seguro no es lucrativo, artículo 885. Respecto del asegurado, los seguros de daños son contratos de simple indemnización, en ningún caso pueden constituir para él fuentes de enriquecimiento. O sea, para el asegurado, los contratos de daños son contratos de indemnización y en ningún momento se puede considerar que sean de enriquecimiento. Cobertura. El asegurador puede tomar sobre sí todos algunos de los riesgos a que está expuesta a la cosa asegurada. No estando especialmente limitado el seguro a determinados riesgos, el asegurador responde de todos, salvo a las excepciones legales. O sea, una cosa puede tener varios riesgos. Puede estar supeditada a varios riesgos.
Nosotros podemos indicar de forma expresa en el contrato cuáles son los riesgos que nosotros estamos trasladando a la aseguradora. Pero si nosotros no le indicamos qué riesgo estamos trasladando a la aseguradora, entonces básicamente la aseguradora se le van a transferir a aquellos que sean usuales. ¿Cuáles serían los riesgos usuales, por ejemplo, en un seguro de automóvil? El seguro de automóvil regularmente se va a asegurar lo que es el robo, lo que son daños a terceros, o sea, accidentes, la responsabilidad civil, daño a la propiedad privada o el daño a las personas de los peatones, etcétera. Pero nosotros podemos decirle a la aseguradora, esos son los usuales. Si nosotros no declaramos cuáles de esos riesgos queremos que nos aseguren, entonces nos van a asegurar todos. Pero en caso, le puedo decir, yo solo quiero que contra robo, contra accidente no me interesa. Pero tengo que especificarlo en el contrato. La póliza ya la habíamos dicho. Ahora vamos a analizar el artículo 888. ¿Tienen alguna duda, por favor, de lo que hemos estado viniendo analizando? ¿Hay alguna duda? ¿Todo está claro? Bueno. Lick, ¿Qué manda? fíjese que con relación a lo que usted estaba hablando sobre las pólizas de seguro, lo que yo he podido darme cuenta es que cuando a veces en la mayoría de bancos, por ejemplo, digamos Ban Rural, un ejemplo, ¿verdad? Ofrecen algún tipo de servicio de seguro. A veces yo conozco el caso de una persona que ella nunca firmó ninguna póliza de seguro y se lo estaban descontando mensualmente. Cuando ella fue a consultar a la agencia bancaria por qué motivo le estaban descontando, le dijeron que ella había contraído un seguro con ellos, pero no le quisieron brindar ninguna copia de la póliza del seguro. Sí, mire, la verdad que a veces hay productos financieros que ya traen un seguro. Por ejemplo, hay tarjetas de crédito que usted contrata una tarjeta de crédito y ya tiene un seguro. Hay algunos productos financieros que ya traen un seguro, ¿verdad? Y sobre todo Sí, que eso, las cuentas de plazo fijo o determinado ya traen un seguro pues incluido, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Recuérdense que cuando ustedes contratan o una cuenta de una tarjeta de crédito o también una cuenta de cheques, por ejemplo, pues son contratos por adhesión, contratos tipo que vienen con una letra muy pequeña que muchas veces nosotros no la leemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no la leemos. Por ejemplo, un cliente mío acaba de acercarse conmigo porque él contrató un seguro de gastos médicos y resulta que él tuvo un accidente y pues le cubrieron sus gastos médicos y como había ocurrido, también había perdido un par de dedos, pues le indemnizaron eso. Y él no sabía que eso le cubría el seguro y se le indemnizaron. Entonces también nos dimos cuenta también que en ese su seguro de gastos médicos también venía una indemnización por 250,000 quetzales en caso de que él hubiera fallecido también, ¿verdad? En favor de su familia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque sí, la verdad que a veces nos ofrecen muchos productos financieros que nosotros pues nosotros no leemos muy bien la póliza, ¿verdad? Entonces ahí pueden venir ese tipo de circunstancias. Muchas veces pueden ser buenas, pero también pueden ser malas, ¿verdad? Recuerdo el caso de un amigo que él falleció hace unos 15 años, un alumno mío que falleció, y me pidieron una asesoría porque él tenía un seguro de vida que eran unos bonitos centavos ahí, como unos 150,000 quetzales en favor de la esposa. Y el banco nunca le pagó porque resulta que el amigo nunca pagó las últimas 2 primas. Y el banco la engañó, no voy a decir qué banco, con el objeto de que pagara esas primas de que le iban a cubrir y no le cubrieron. Imagínense qué lamentable, ¿verdad? sí, Lick, hay bastante problemática con esa situación porque incluso hasta cuando, bueno, en el momento cuando se contrae un crédito, el banco incorpora un seguro, ¿verdad? Uh-huh. Y digamos que si se hace, perdón, una ampliación, ellos aperturan como que un nuevo seguro. Entonces, al final, terminan cobrando 2 seguros y la persona solo tiene un crédito.
Sí, yo conozco un caso de un sujeto que murió en el año 2019 y tenía un crédito, había hipotecado su casa. Me dijo la señora así bien, y gracias a Dios tenía ese seguro de vida y con ese seguro pagaron la hipoteca. Gracias a Dios se logró salvar la casa, se logró salvar. Realmente hay que ver bien cuando uno va a contratar un seguro qué es realmente qué coberturas tiene, ¿verdad? Hay que enterarse muy bien de eso. Hay empresas aseguradoras que tienen una gran trayectoria allá en el mercado guatemalteco, pero hay algunos bancos, sobre todo algunos que operan fondos del Estado, ¿verdad? Que no son muy transparentes en sus políticas bancarias y crediticias, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero hay muchas empresas de seguros que tienen ya años funcionando en el mercado, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, pero hay ciertas empresas que tienen mucho tiempo de estar trabajando en el mercado, ¿verdad? Entonces esas son las entidades que hay que buscar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces los bancos, pues, con el objetivo de enriquecerse, pues se nos hacen firmar contratos de seguro Lili, que al final no van a tener efectos. Sí, dígame. buenas noches. Fíjense que le voy a hacer un comentario. Yo estoy dando clases de Conalfa y me pidieron que fuera a un banco a abrir una cuenta, pero en cheques porque la empresa paga por medio de cheque. Entonces yo fui, llené los documentos y todo, porque como ahí le piden los datos. Lo llené y resulta de que me fueron depositando, no tenía ni un problema. Pero yo miraba que mi depósito era de 1,200. Cuando yo iba a ver el estado de mi cuenta antes de sacar, yo iba a ver y solo tenía 800. Entonces yo le dije a los de Conalfa que cuánto me habían depositado, 1,200. Entonces fui al banco y le fui a decir de que por qué no estaba completo mi dinero. Entonces me dijeron de que yo había adquirido un seguro de vida. Entonces le dije que yo en ningún momento había adquirido un seguro de vida porque yo solo fui a abrir una cuenta que me habían pedido los de Conalfa. Y ese dinero me lo iban descontando de ahí. Entonces le dije yo que disculpara, pero que por qué no me aseguró ella que era lo que estaba yo firmando, porque yo estaba firmando, pero según yo para abrir mi cuenta, no para un seguro de vida. Y que ahí ustedes están haciendo mal, le dije yo, porque la verdad es que primero le tienen que decir a uno antes de firmar estos documentos, o sea, de que le van a decir, mire, necesito un seguro de vida, porque uno abrir una cuenta no iba yo por mi seguro de vida. Incluso hablé con la gerente y le hice saber y empezaron a regañarlos porque como supuestamente ellos ganan por cada seguro que ellos dan, ellos ganan Eso ahí me lo comisiones. quitaron. Ajá. Miren, hay que Y tener... eso fue lo que me explicó ella. Pero sí la regañaron porque eso no tenían que estarle metiéndoselo de un solo a uno el seguro, sino que le tienen que decirle a uno si uno lo necesita o no. ¿Sí es? Ellos tienen que... Y ya me quitaron el seguro. Bueno. Y ya dejaron mi cuenta normal. Pero las pólizas no se las van a devolver. Digo, las primas. No. Ajá, eso sí no. Ni tampoco me devolvieron el dinero que me habían quitado. Pero ahorita estoy recibiendo mi dinero normal. ¿Sí es? Sí, exacto. Sí, qué lamentable. Eso sí suele darse, ¿verdad? Allí, Sí, la verdad que sí. no voy a mencionar el banco porque ya sé cuál es. No lo mencionemos. Sí, la verdad que En sí. YouTube, entonces no le vamos a hacer publicidad. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, pero la verdad que el caso que le sucedió sí es lamentable, ¿verdad? Pero sí es una cuestión que tenemos que leer bien. A veces no lo leemos porque son unos contratos con una letrita chiquita, pero hay que leerlos. Aunque nos cueste, pidamos el formulario para llevárnoslo a casa, lo subrayamos, lo leemos y al día siguiente ya vamos a... La verdad que usted dice, porque yo ni siquiera con esos lentes podía ver. Ahora imagínense, tendría que usar una lupa Exacto. para deber de ver esas letritas tan chiquitas. Así lo hace, así lo hace. Bueno, ¿tenemos alguna otra duda? Sí, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo solo quería agregar algo ahí. Bueno, tengo un montón de cosas que quisiera decir, pero... Dígale. Vamos a ver. pero más que todo es relacionado con esto de los seguros, ¿verdad? Porque, pues financieramente,
casi todas las empresas manejan seguros y pues en la parte mercantil, que es la que a nosotros nos corresponde ver en este curso, está bien ligado a esa parte financiera. Y es bien importante, digamos, el tipo de contrato que se va a hacer siempre, porque contratos, como usted lo decía, hay de muchas clases. Hay contratos que aseguran, por ejemplo, la vida, seguros de gastos médicos, seguros contra incendios, seguros contra diferentes siniestros como terremotos, tormentas, derrumbes, etcétera, etcétera. Cualquier clase de siniestros cubren los seguros y pues cubren maquinaria, cubren equipos, cubren computadoras, hay seguros contra robos, hay seguros de todos los sabores y colores, por decirlo de esta forma, da gusto el cliente. Hay seguros de transporte, seguros que cubren la producción, seguros que cubren las producciones agrícolas, las industriales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como le digo, hay de todos los tipos que uno necesite, ¿verdad? Normalmente las empresas lo que utilizan para contratar los seguros es que usan un corredor de seguros, que es la tercera persona involucrada digamos, en este tipo de contratos, ¿verdad? Porque el asegurado, pues, en la forma mercantil y las empresas rara vez van directamente con la compañía de seguros a contratarlos, lo que más bien contratan un corredor de seguros que es el experto en manejar ese tipo de situaciones y que son los que le van a poner en 2 o 3 platos diferentes las diferentes opciones que tienen las diferentes compañías aseguradoras y le van a decir o le van a guiar para ver qué tipo de contrato es el que más le conviene. Y pues ya dentro de todas las opciones, las empresas elegirán el que a su criterio sea más conveniente por las coberturas que tienen de siniestros, por los precios, etcétera, etcétera. Obviamente estos corredores de seguros se ganan una comisión por hacer los contratos respectivos, ¿verdad? La experiencia que yo tengo con los seguros y que siempre se habla de que hay que leer los contratos, que las letras pequeñitas y etcétera, etcétera. Pero hay algo que los contratos nunca dicen y es la dificultad y el secreto que normalmente guardan los seguros y es qué documentación se debe presentar para hacer los reclamos. Porque esa es la situación. Cuando ocurre el siniestro, la compañía aseguradora no va a venir a decir, ah, sí usted, por ejemplo, en un accidente de un vehículo que esté asegurado, ah, sí usted, sí, es cierto, tuvo el accidente, le voy a pagar. No, la compañía de seguros comienza y le pide la tarjeta de circulación del vehículo, la licencia de conducción del piloto, le pide exámenes médicos, si es posible, para ver si el piloto no está en estado de ebriedad, le pide si el vehículo, digamos, estaba bajo responsabilidad de la empresa o si era un vehículo particular. Eso es poniendo un ejemplo sencillo y que los vehículos son los siniestros que más fácilmente pagan las compañías aseguradoras. Pero hay otro tipo de contratos que, como le digo yo por la experiencia, híjole, es dificilísimo el cobro de esos seguros. Entonces, aparte de leer el contrato, mi sugerencia es que también se les exija a estos corredores de seguros o a las compañías de seguros en sí que expliquen y den detalladamente qué se va a requerir a la hora de que el siniestro ocurra, porque si no uno podrá tener el contrato y como dicen algunas personas lo podrá poner en un marco si quiere, pero no va a ser posible cobrar ese seguro si no reúne todos los requisitos que le van a exigir para hacer efectivo el cobro, o sea, para ejecutar el cobro de ese seguro, ¿verdad? Entonces, esa es una sugerencia nada más que les quiero dar porque pues en la empresa yo soy el responsable de manejar los seguros y me ha tocado lidiar con los reclamos, ¿verdad? Y yo sé que eso no lo dice ningún contrato de seguros. Y sin embargo, uno lo debe negociar y quedar, si es posible, fijado también en el contrato para que sea más fácil la reclamación a la hora de que suceda el siniestro, ¿verdad? Esto es por una parte de lo que es la relación contractual.
En otra, solo para aclararle un poquito a lo que Diana decía, de cuándo cubre el seguro. Pues el seguro, como dice aquí el Código de Comercio, digamos, el contrato tiene validez dependiendo del tipo de seguro que sea, ¿verdad? Porque inclusive hay compañías de seguros que le hacen a uno un resguardo, le llaman. O sea, uno contrata el seguro y aunque uno no haya firmado el contrato, se hace una especie de, digamos, precontrato donde ellos le garantizan que le van a dar todas las coberturas del seguro desde ese momento, aunque usted no haya firmado todavía el contrato de seguro y aunque no haya efectuado ni un solo pago. Entonces, depende de la naturaleza del seguro, así será el pago. Depende también del qué tipo de seguro tenga uno, porque hay, por ejemplo, en los seguros de gastos médicos, hay enfermedades que les llaman ellos preexistentes. Por ejemplo, las personas que padecen de diabetes, que padecen de presión alta o que tienen, por ejemplo, una cosa más grave como un cáncer o algo así, que son enfermedades que ya tiene uno antes de contratar el seguro. Normalmente los seguros no le cubren ese tipo de enfermedades porque no se van a hacer cargo ellos de enfermedades que ya existen, ¿verdad? Y a ciertas personas con edad, digamos, un poco avanzada, de 40 años para arriba, normalmente les mandan a hacer una serie de exámenes médicos, ¿verdad? De laboratorios y en fin, de hacerles un chequeo médico general para garantizar la salud de esta persona antes de asegurarlo y ver que no tengan enfermedades preexistentes. Si no, esas enfermedades no las cubren aunque tenga el seguro médico uno. La naturaleza de pago de los seguros médicos puede ser de diferente forma también. Se puede pagar anticipada, digamos, el seguro le puede pagar a uno anticipadamente, dependiendo del contrato que sea. Uno llega con un médico y le dan unos cupones y uno con esos cupones paga, ya no tiene necesidad de hacer el reclamo. Y hay otros donde uno paga todos los servicios médicos y las medicinas y posteriormente hace los reclamos. En fin, este contrato de seguros es, como decía Lick, bien amplio, tiene un sinfín de modalidades y tiene un sinfín también de formas de contratación. Pues mi sugerencia es de que siempre se lean bien todos los tipos de seguros que hay, ¿verdad? Porque es bien complicado y sobre todo que recordemos que el seguro se contrata y normalmente todo va bien mientras el siniestro no ocurre, ¿verdad? Cuando el siniestro ocurre es donde comienzan los problemas. El seguro, si uno no tiene el siniestro, el seguro lo va a estar pagando, ellos felices, uno también, y no hay ningún problema. El problema surge cuando el siniestro ocurre. Entonces hay que estar uno bien preparado y bien enterado de qué está firmando y qué está contratando para poder, pues, llegar a un feliz término, ¿verdad? Porque al final uno para eso contrata también, ¿verdad? El seguro para estar cubierto de todos los siniestros que en algún momento puedan dar. Pero sí es un tema bien amplio y ahí se podría hablar pues, muchísimo de eso, ¿verdad? Desde la parte legal, la parte financiera y pues muchas cosas, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa ahorita lo legal y mi única recomendación con el contrato es que se lea bien y que estemos seguros de lo que estamos contratando, ¿verdad? Únicamente. Muchas gracias, licenciado, por su fineza y por sus acotaciones, realmente son siempre tan importantes. Sí, es cierto, la verdad que los seguros le buscan 10,000 pies al gato, como dice el licenciado, para no pagarle al asegurado, ¿verdad? Y lo más penoso es eso, ¿verdad? Que a veces alguien contrata un seguro y no se entera realmente cuáles son los requisitos para poder reclamar la indemnización, ¿verdad? Para que el reclamo se materialice. Ese es el verdadero problema. Algunas veces creo que se serviría mucho, licenciado, también cuando pues preguntarle a nuestra gente que nos diga cuál es a la gente, ¿verdad? Que les diga cuáles son de anticipo antes de que ocurra el riesgo al principio del contrato, cuáles son esos documentos que deberían de utilizarse para poder hacer el reclamo, porque realmente las aseguradoras sí son un poquito rigurosas en ese tipo de aspectos, ¿verdad?
Bueno, desafortunadamente se nos fue la noche. Vamos a quedar por aquí y mañana vamos a seguir. Yo tengo ese estilo de ir analizando artículo por artículo y el seguro, créanme que lo vamos a analizar bien para que podamos, componerlos por lo menos de los aspectos principales. Yo agradezco, pues, su fineza de haber estado esta noche de hoy, al licenciado Jorge por haber hecho las acotaciones que hizo. Y si no tenemos alguna otra duda o alguna otra acotación que hacer, pues entonces nos vamos a quedar por aquí. ¿Les parece? Gracias, Lick. Buenas Gracias. noches. Feliz noche. Feliz noche a Bendiciones todos. a todos. Buenas noches. Lick, le faltó la oración. Oración. Bueno, Señor Jesús, Faltó la oración de hoy. Señor Jesús, te queremos pedir que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos alejes sobre todo de esta pandemia. Te pedimos, por favor, personas que están sufriendo de este mal, pues los líderes, porque nos alejes de este mal y los que ya están sufriendo de esta enfermedad, que les des el hálito de la vida, Señor. Que nos mantengas alejados de esta enfermedad. Amén. Feliz noche. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche.